El podcast del estallido, Devenires de una revuelta ciudadana, es una serie sonora de las y los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ana María Castillo, Dino Pancani, Carolina Trejo y Juan Enrique Ortega. Un nuevo aporte para reflexionar y disputar las memorias de una de las movilizaciones sociales más importantes desde el retorno a la democracia. Dando voz a decenas de testimonios que no tienen cabida en los medios tradicionales, queremos invitar a pensar el Chile que se alzó en contra de las injusticias, por más libertad, por más participación y democracia. Hoy presentamos capítulo 2, Cultura y estallido, una revuelta creativa. Son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonas con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. La revuelta social en Chile, iniciada el 18 de octubre del 2019, fue también un verdadero estallido creativo. Música, poesía, teatro, muralismo, performance, intervenciones plásticas, cómics y desmonumentalizaciones fueron parte de una creativa y sensible forma de protestar. Marcia, historiadora del arte. En la revuelta social iniciada en 2019 asistimos a una gran aparición de múltiples expresiones artísticas en diferentes soportes y formatos, provenientes fundamentalmente de la cultura popular, desde lo contracultural. Expresiones que pujaban por ser vistas, por salir a la luz, pero que en las condiciones previas al 18 de octubre no era posible en la magnitud que vimos, ya que se prefería dar cabida y visibilizar a ideas y formas que estaban a tono con el sistema artístico o con la posibilidad de venta. Fueron, por lo tanto, expresiones nuevas o resignificadas. Loco, ¿quién lo iba a creer? De un salto de torniquete a un salto por el poder. Hay uno que decía que esto no iba a aprender y cuando se despertó vio que todo empezó a arder. Víctor, voluntario Museo del Estallido. Fue una oportunidad completa la revuelta de todos y todas expresarlo. A lo primero que responde a esa necesidad. Luego además se ve que esa necesidad y eso que permite la revuelta se ve permitido también por las mismas expresiones artísticas que, entre comillas, la validan o la adornan o la hacen más grande de lo que es, al punto que llegó a crecer a su máxima expresión eventualmente el 25 de octubre. Esto no prendió, no. Esto no prendió, no. Considero que también responde un poco a una creatividad que está dentro de una olla a presión en una población extremadamente creativa, que ha demostrado ser extremadamente creativa. ¿Cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar este grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo, con tal de retener o aferrarse al poder? 1, 3, 1, 2. Ya no nos quedamos callados por salud, vivienda, educación y dignidad en todos lados. Por un Chile bajo control obrero y popular. No estábamos deprimidos, nos tenía enfermo el capital. Sí. La música siempre ha sido un instrumento de protesta y el cancionero popular chileno se volvió a reinventar y a escuchar durante la revuelta. Víctor Jara, Violeta Parra y Los Prisioneros se entonaron en las calles junto a otras creaciones musicales surgidas durante las manifestaciones. Soy el pobre, el flight al que todos escupen, al que persiguen los guardias en el puto súper. Soy al que llamaron del maldito hospital una semana después de morir por no tener cómo pagar. César, historiador.
Bueno, cuando se hace un análisis de la música popular y el estallido del año 2019, yo creo que es posible hacerlo desde 3 variables. La primera es, claro, un acontecimiento de esa magnitud, de esa relevancia política y social, por cierto que genera inspiración y composiciones, ¿no? Y efectivamente en ese tiempo se instalaron nuevas composiciones, algunas muy potentes. Pienso en Paco Vampiro de Alexandre Banter, pienso en Nano Stern, ¿no? Pienso en la misma Plata Papá, etcétera, etcétera. Somos caleta, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Un segundo nivel es la experiencia social de la música, ¿no? En ese momento se reescucharon y por ende revivieron en términos sociales desde otro significado 2 canciones muy potentes que tenían una historia ya bastante relevante en la historia de Chile, ¿no? Primero, El Derecho a Vivir en Paz, que es una canción que en su origen daba cuenta del antiimperialismo en relación a la guerra de Vietnam, que fue banda sonora de la Unidad Popular y que en el tiempo del estallido se recrea, ¿no? Con otra intención, con otra lírica incluso. Y El Baile de los que sobran, ¿no? De Los Prisioneros, que es un tema originalmente del 86, que da cuenta de la crisis de los años 80 y de la marginalidad de la juventud, y que es interesante porque en su lírica no cambió nada en relación a su escucha del año 2019, ¿no? Lo que proyectaba un poco de alguna manera en la experiencia social, que los mismos problemas se estaban instalando 30 años después de la composición. Estás escuchando podcast del estallido, Devenires de una revuelta ciudadana. Capítulo 2. Cultura y estallido. Una revuelta creativa. Pero hay un tercer nivel que es el que a mí me parece más interesante, que es la música en cuanto a vestigio. Porque si bien uno nota la escucha efectiva de las canciones que mencioné, también se escucha una música que no era probablemente tan popular ni tiene tanta presencia en los medios establecidos, pero que es muy significativa y que probablemente constituye el mayor vestigio de la época, ¿no? Que es la música urbana. Cuando uno ve las descargas de Spotify, están las canciones que yo mencioné, pero también hay muchas otras que no son tan populares, tan masivas y que son muy potentes en cuanto a dar cuenta de la realidad, ¿no? No son canciones de protesta, todo lo contrario, son canciones que escucha la juventud, que muchas veces las tiene ahí a mano, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, Dele Cotelé, que es un mambo de Adán La Amenaza, Johancito y Giordano el Menor, que estuvo entre las 5 canciones más descargadas de Spotify en el tiempo del estallido, más descargadas que algunas canciones que uno piensa que pueden haber sido más escuchadas, y que si uno la atiende en su lírica, Dele Cotelé es un manifiesto, más que un manifiesto, ¿no? Es una fuente donde se pueden apreciar todas las problemáticas que finalmente derivaron en el estallido. Lucro, violencia, individualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos nunca han estado, lo que tienen es prestado, solo hablan de dinero y su bolsillo están en cero. Y se ponen mal cuando no ven llegar, porque andamos adelantados, andamos desacatados. Dele Cotelé, dele Cotelé, que este mambo es pa' los flightes. Las demandas sociales, el rechazo a las políticas neoliberales, la exigencia de una nueva constitución democrática, junto con el apoyo a las multifacéticas formas de manifestación ciudadana, se plasmaron en las distintas expresiones creativas que pusieron su arte al servicio del pueblo. Víctor, voluntario Museo del Estallido. Hay una creatividad, hay una capacidad creativa que logramos como pueblo demostrar en reiteradas ocasiones y en el día a día, desde como cresta hacernos algo para comer,
hasta cómo expresarnos eventualmente en la calle, de las diversas maneras que se nos han ocurrido, tanto en expresiones artísticas, plásticas, musicales, performance, etc. No son 30 pesos, son 30 años. Son 30 pesos, son 30 años. No son 30 pesos, son 30 años. Marcia, historiadora del arte. La ciudad se develó con otra cara, fue intervenida, escrita, cantada, tapiada, pintada, dibujada y reescrita. Un fugaz escenario que da cuenta de todas las batallas que se vivieron durante la revuelta y que nos habló de ese Chile real. Hoy me pongo la capucha para tirarte estas rimas, porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha. Todo un país reprimido es normal que alce la voz y bata en tono feroz el aluminio fundido, pero como sufre olvido se duerme como un lirón si no es por la intervención del temerario estudiante que hoy, al igual que antes, despierta a la población. Cientos de poemas se apropiaron de los espacios públicos en todo Chile. Escritores populares y anónimos trazaron sus versos en los muros, dando cuenta en sus estrofas del sentir de la resistencia, de los heridos y acerca del sistema que se quiere cambiar. Víctor, voluntario Museo del Estallido. En el caso específico de la poesía, demuestra algo que a lo mejor estaba un poco al debe, a pesar de que hubo una constante siempre de acciones contraculturales poéticas. Llegó el punto que la poesía, como una valoración importante de la cultura chilena, digamos algo que nos valoramos nosotros mismos, ser un país de poetas, ¿cierto? Superó el espectro de los libros y superó finalmente el espectro de la misma poesía. ¿Dónde estaba la paz cuando murió esa gente? ¿Dónde estaba la paz mirando indiferente? Tengo que preguntar dónde estaba la paz. Se volcó a otros niveles, a otros lenguajes, permite esta creación de lenguaje y permite que aflore esa creatividad que, como indicaba antes, me parece que estaba como atrapada. Robaron lo que quisieron y no midieron los daños. La evasión por 30 pesos sacó a flote los 30 años. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. La performance de El violador eres tú del colectivo Las Tesis, reconocida mundialmente, fue una de las cientos de representaciones teatrales, de danza, música y acciones artísticas que se tomaron las calles de nuestro país durante la revuelta social. Intervenciones callejeras donde la creación, coordinación y el aporte colectivo permitieron compartir piezas de arte y denunciar diversas formas de abuso, ya sea policial, económico o patriarcal. Andrea, periodista. Fue muy, muy emocionante y muy fuerte haber estado con las seniors, yo como viejita también, en El violador eres tú ahí, en el frontis del Estadio Nacional. Éramos muchas mujeres con una fuerza impresionante en que denunciábamos y sentíamos que efectivamente los violadores son desde los que hacen acoso callejeros y nos echan talla y nos molestan, hasta el mismo Estado. Tantas banderas, tanta creatividad que había entre todas las mujeres. Me acuerdo que incluso había unas mujeres en silla de ruedas, viejitas en silla de ruedas, y muchas pañoletas, todos, muchos colores, y sobre todo la gran potencia y la impotencia y la rabia que teníamos entre todas de manifestarnos y que quedara claro
que el violador era desde el que nos molesta en la micro, en la calle, en el metro, hasta el Estado mismo. Estás escuchando podcast del estallido, Devenires de una revuelta ciudadana. Capítulo 2, Cultura y estallido, una revuelta creativa. Otra de las formas creativas que mostraron lo que sucedía en el país durante la revuelta fueron las intervenciones lumínicas desde Galería Cima a cargo de The Light Lab, desde donde se proyectaban palabras sobre el edificio de la Telefónica, tales como hambre, dignidad, solidaridad y humanidad. Estas últimas incluso censuradas por las fuerzas policiales que pusieron focos para invisibilizarlas. Víctor, voluntario Museo del Estallido. Surge también con las mismas lógicas que la revuelta tiene, que como que de manera natural surgieron muchas cosas. Y de esa misma manera surge el Matapaco. Iniciada la revuelta como espacio que éramos una galería de arte y una cafetería, comenzamos rápidamente a volcar todas las expresiones hacia allá, digamos. El trabajo es cultural porque una de las personas de nuestro equipo, Marcel Solá, se dedica al arte en reciclaje y comienza a trabajar la escultura del negrito más bien cachorro, y de ahí en adelante se transforma en una figura, en la escultura misma toma cierta personalidad aparte de lo que ya era la figura del Matapaco. Negro, manifestante. Pero la idea profunda es ese deseo de lucha, ese coraje, esa garra de enfrentar, de querer cambiar las cosas. Eso es lo que representa el espíritu Matapaco, y toda esta gente que está acá está y ha hecho su emblema por lo mismo, por la forma en cómo se está llevando esta revolución. Me gusta ladrar a los pacos y no me asusta el guanaco. Recorro para arriba y para abajo, soy el tregua Matapaco. Los caudillos son muy peligrosos, los caudillos son volubles, los caudillos son corruptibles, entonces una figura que representara todo o buena parte de lo que estructuralmente somos y por lo que luchamos, era necesaria, y el Matapaco respondía a todo eso. El mestizaje, la pobreza, la resistencia, el abandono, la calle, el rebuscarse, la creatividad, la lealtad, la fiereza, todo lo representa una figura como el Matapaco. Y por eso es tan incómoda, no por cómo se llama, por todo lo que es capaz de representar. Transmitiendo desde el corazón de la revuelta, Radio Plaza de la Dignidad. Música y arte de la revuelta popular. Si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Marcelo, equipo Radio Plaza de la Dignidad. La radio surge al calor de la revuelta popular y nos propusimos como objetivo apoyar con música y con canciones las protestas que se estaban realizando todos los días en Plaza de la Dignidad. Muchos músicos, muchos artistas cantaron desde el balcón de la radio tratando de animar la manifestación a la gente que se congregaba por miles, expresando dolor, rabia, pero también alegría. Tuvimos durante todo ese periodo artistas muy destacados de nuestro país. Tenemos también como objetivo, como radio, dotar a los sectores populares más radicalizados de un medio que sirva para expresar todo este sentir antiinstitucional y de rabia con un modelo explotador.
Las calles de Santiago y de las capitales regionales de Chile se llenaron de rayados, afiches y distintas expresiones gráficas que demostraron el descontento social. Muros, kioscos, paraderos, monumentos y señaléticas se transformaron en lienzos para quienes buscaban expresarse. Mailén, artista visual. Notar que nuestras expresiones artísticas han todas mutado hacia allá, han todas mutado hacia la protesta, han todas mutado hacia graficar las cosas que nos duelen. Víctor, voluntario Museo del Estallido. Eventualmente no hay ninguna intención de que el espacio público sea disfrutado ni valorado por la población, sino más bien de tránsito y de consumo. Entonces, cuando el espacio público ya logramos tomarlo y transformarlo a lo que requerimos, el espacio público pasa a ser lo más público que puede ser. Marcia, historiadora del arte. La rapidez con que se movían los muros, las señaléticas y la calle tenían que ver con lo que estaba sucediendo diariamente. Los afiches, grafitis y otras expresiones gráficas se diseminaban sin parar. Los creadores y espectadores estaban muy atentos a cada estímulo, información o posible elemento que sirviera a sus propósitos, ya que no sabíamos qué podía suceder al final del día, y esa versatilidad es estimulante, creativa y popular. Estás escuchando podcast del Estallido, Devenires de una revuelta ciudadana. Capítulo 2, Cultura y Estallido, una revuelta creativa. Múltiples cabildos ciudadanos autoconvocados se realizaron durante el estallido, entre ellos uno sobre el arte y su rol en la sociedad chilena. Víctor, voluntario Museo del Estallido. Participamos, coorganizamos y se sigue haciendo. Se pretendía lo que se sigue pretendiendo, que es remover las estructuras institucionales que apresan la cultura y la educación. Hemos comprendido durante esos mismos debates que eso no se logra reestructurando el sistema, el modelo político, digamos, porque hay una pega anterior que tiene que ver con el modelo económico, pero es importante que el debate empiece a avanzar hacia la construcción y no hacia la exigencia o solicitud a la institucionalidad. Dispararon los pacos, weón. ¡Vamos a la urgencia, weón! ¡Está ahí grabado, conchetumare! ¡Oye, puta! Lo tiran a quemarropa, hermano, lo están tirando a la quemarropa. La violenta represión ejercida por la policía chilena en contra de los manifestantes fue también recogida y denunciada por los artistas. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Plazas, calles, estatuas fueron espacios públicos que también fueron rebautizados o intervenidos durante la revuelta social en Chile. Se trató de acciones que resignificaron y levantaron nuevos ídolos, nuevos emblemas que comenzaron a reescribir la historia del país, generando distintas reacciones. Las apropiaciones de símbolos y espacios de la ciudad fue uno de los fenómenos más relevantes de ese periodo y tiene que ver con una ciudadanía que ha sentido o sueña con que por fin puede escribir su propia historia, que la puede cambiar a su favor. Quieren saber por qué hay corrupción, senadores ganando más que un profesor. Quieren saber por qué hay delincuencia, el Paco opresor no le tiene paciencia. La gente morena, la despoblación, los niños que no tienen pa' colación. Sáquense la venda de los ojos, gente, por favor. Hey.
La frase "hasta que la dignidad se haga costumbre" se repitió en forma permanente durante las distintas protestas, expresión que pretendió resumir el descontento ciudadano frente a las desigualdades económicas, así como al acceso a los servicios básicos, como salud, educación, vivienda, pensiones y transporte. Fue a partir de esa emblemática frase y tras la marcha más grande de la historia de Chile del 25 de octubre del 2019 que Plaza Baquedano fue rebautizada como Plaza de la Dignidad por quienes se dieron cita ahí. Una semana después, el 3 de diciembre, se inauguró en Valparaíso la Plaza de la Resistencia, actividad simbólica en la céntrica Plaza Aníbal Pinto. Marcia, historiadora del arte. Hubo una expresión de rechazo de los símbolos a través de los cuales los sectores dominantes tienden a apropiarse de la historia y a partir de ello construir sus símbolos y dar significado a la misma. Esta desmonumentalización o derribamiento de los monumentos es un cuestionamiento a la historia oficial, de la manera en que la élite construye los significados del pasado, una destrucción de la iconoclastia que ha acompañado todas las revoluciones. No hay que olvidar que los sectores populares son los protagonistas de la historia. Ellos protagonizan los acontecimientos, llevan a cabo los cambios o las transformaciones, aunque las élites se han apropiado del gran relato histórico. Suprimir las manifestaciones y acciones ilustrativas no oficiales ha sido una práctica común de la institucionalidad cultural y estatal. Una acción que se inició en medio de la pandemia y se repitió en varias maniobras posteriores y que la autoridad intentó justificar bajo los conceptos de limpieza y hermoseamiento. Solo cabe en el espacio público el relato oficial, el permitido, el convencional o el que deja réditos en las arcas de la ciudad. Si ocurre lo contrario, inmediatamente se verá como un daño, como un acto vandálico que perturba el orden y las pretensiones de asepsia urbana. Borrar es el ejercicio de no existir y es un mecanismo ampliamente utilizado a lo largo de la historia. Es la declaración constante de principios de la clase política. Justamente la existencia del museo, aparte de que orgánicamente se fue construyendo en virtud de cómo el arte se movía, el Museo del Estallido Social surge como una necesidad frente a esta inminente llegada del borrón, digamos, de limpieza le llaman ellos, y es borrar y es dejar todo gris y es como a ellos les gusta, digamos, que no nos veamos. Eso es, digamos, es borrarnos a nosotros y a nosotros también, que somos todos, no solo un sector de izquierda en particular, nada, somos todos quienes estaríamos dispuestos a dar una lucha como la que dimos durante la revuelta y la que algunos seguimos dando. Y ahí el Jardín de la Resistencia resulta fundamental taparlo, ni siquiera limpiar, como ellos llaman, o pintar, o bajar, o clausurar, sino que derechamente desaparecerlo. El Jardín de la Resistencia, espacio de memoria, nace de esta historia que va pariendo motivos y va dejando en el camino a aquellos que no se olvidan, porque son memoria viva de amor en la incertidumbre. Esta lucha no termina hasta que la dignidad se haga costumbre. Justo en el epicentro de la dignidad. Gonzalo, cantautor y fotógrafo. El cierre del Jardín de la Resistencia y la forma en que ésta se llevó a cabo dan cuenta de una decisión política que no busca otra cosa que imponer el olvido, que borrar cualquier vestigio de lo que fue la revuelta de octubre. Por eso es tan importante levantar las banderas de la memoria, contar lo que fue ese espacio, y no solo el Jardín de la Resistencia, sino otros que se levantaron de manera autogestionada en las cercanías de la Plaza de la Dignidad. Víctor, voluntario Museo del Estallido. El arte mismo
siendo una respuesta rebelde, autónoma, resistente, con memoria y contrainstitucional, la revuelta nos debiera haber dejado a todos y todas como enseñanza, que la importancia de la autonomía, de la autogestión, de la contrainstitucionalidad, de la asociación voluntaria y del apoyo mutuo. Digamos que toda vez que el arte reactivo, revolucionario, revoltoso se exprese, debe contar con todo aquello, y todo ese arte de protesta sigue vigente. El podcast del estallido, Devenires de una revuelta ciudadana, es una serie sonora de las y los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile: Ana María Castillo, Dino Pancani, Carolina Trejo y Juan Enrique Ortega. Investigación y guión, capítulo 2, Carolina Trejo. Locución, Carolina Trejo y Juan Enrique Ortega. Continuidad sonora, María Cristina Arancibia. Música, Juan Enrique Ortega. Edición, Carolina Trejo. Grabación, montaje y postproducción, Radio JGM. Los esperamos en el capítulo 3, Prensa y estallido, los medios de comunicación al estrado. En dicho espacio reflexionaremos sobre los medios de comunicación y la comunidad internacional, el comportamiento de la prensa, surgimiento de medios populares, crítica a la televisión, entre otros temas. El podcast del estallido, Devenires de una revuelta ciudadana, está disponible en Tantaku, plataforma de podcast de la Universidad de Chile, Spotify y las redes de Radio Universidad de Chile y Radio JGM.